Si quisiéramos describir gráfica e ilustrativamente las experiencias obtenidas en la guerra de Afganistán, podríamos comenzar por su desenlace. Un desenlace que nos ha aparecido vívidamente en nuestras pantallas: poderosos helicópteros volando a ras del suelo para controlar una multitud desesperada que trata de escapar procurando abordar algún avión que les permita irse en cualquier dirección y a cualquier parte. También podríamos decir que todos estos episodios tuvieron lugar en un territorio con una geografía física de montañas, estepas y desiertos, y una configuración demográfica y humana muy compleja. En ese territorio han vivido y viven numerosos pueblos que parecen haber adquirido su áspera personalidad de la rugosidad de los relieves y de la sequedad de las estepas. Durante muchos siglos, los hechos han demostrado que para los imperios resulta muy difícil dominar a los pueblos de Afganistán. Desde los tiempos de Alejandro Magno, desde los ejércitos turco-mongoles de Tamerlán, hasta el Imperio Británico del siglo XIX, la Unión Soviética en el siglo XX y los Estados Unidos en el siglo XXI, todos estos poderes imperiales tuvieron problemas para instalarse y permanecer en el país. Y la pregunta que uno se formula es la siguiente: ¿quiénes son estos pueblos? ¿Cómo han logrado mimetizarse con el paisaje que parece que formaran parte de sus picos y quebradas? En la actualidad, y desde hace tiempo, Afganistán está poblado por varias etnias orgullosas y resistentes. Los más identificados con el país son los pashtunes y los hazaras, aunque también residen en el territorio otras etnias, como los uzbekos, los beluchis, los tayikos, los aymak y los turcomanos. Los pashtunes son el grupo étnico más importante del país, con 14 millones de habitantes en un país que tiene 38 millones, algo así como el 40% de la población. Hay además numerosos pashtunes en los países vecinos, en particular en Pakistán, donde hay unos 30 millones. Los pashtunes hablan su propio idioma, que es una lengua de la familia iraní oriental, y que en Afganistán es la lengua materna de la mitad de la población. Hacemos notar que los pashtunes son mayormente musulmanes sunitas. El segundo grupo étnico, los hazaras, que representan un 12% de la población, y son 4 millones de personas, tienen raíces mongolas y turcas. Hablan un dialecto de raíz persa, aunque incluyendo muchas palabras mongolas y turcas. Se dividen en dos grupos: los hazaras orientales, localizados en el Hazarajat, que son mayoritariamente chiitas, y los occidentales, concentrados cerca de la frontera de Irán, que son sunitas. Los uzbekos, por su parte, que superan los 3 millones, son un pueblo turco de religión sunita, establecido en la región centro-norte del país, principalmente a lo largo de la frontera con la República de Uzbekistán. Los baluchis, que son 1.400.000, son pueblos emparentados con los pashtunes que habitan la región sur y suroriental de la frontera con Pakistán. Algunos son sunitas y otros chiitas. Al igual que los pashtunes, los baluchis hablan una lengua emparentada con el persa y con el urdú, que es la lengua oficial de Pakistán. También están los aymak, que es un pueblo menos numeroso, pastores de tradición turco-mongola, que habitan en Afganistán y en Pakistán,
con un número algo menor de 500.000 aproximadamente. Generalmente son musulmanes sunitas. Hablan su propio idioma, el aimak, que está emparentado con el persa moderno, aunque algunos grupos han adoptado el idioma pashtun. Por otro lado, los turcomanos son un pueblo túrquico que representa el 3% de la población de Afganistán, unos 2 millones. También se los encuentra en Turkmenistán e Irán al noreste. Hablan el idioma turcomano, que es parte de la rama oguz occidental de la familia de las lenguas túrquicas. Fue en ese mosaico de grupos étnicos que los Estados Unidos y sus aliados llevaron a cabo su invasión y ocupación de Afganistán, que en ese momento estaba controlada por un movimiento religioso islámico muy estricto, conocido como los talibanes, que quiere decir estudiante religioso en el idioma pashtun. Los Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán en octubre del año 2001. El gobierno talibán fue rápidamente derrotado y los invasores estadounidenses ocuparon todas las ciudades y pueblos. Los talibanes cesaron la resistencia abierta, pero se retiraron a las zonas rurales, en particular a las regiones montañosas que tienen muchas quebradas profundas y cuevas donde refugiarse. También debemos recordar que la agricultura es irrigada y tradicionalmente los afganos utilizaron un sistema de redes de galerías subterráneas llamados karés, que recogen el agua del subsuelo al pie de las colinas y lo transportan a los campos y aldeas. El agua es extraída de los túneles por medio de pozos verticales excavados que los comunican con la superficie. La existencia de estas redes favorecía el movimiento de personas y armas. A partir de las zonas rurales, el movimiento avanzó a las aldeas, donde fue acogido por las autoridades tradicionales, a menudo religiosas, permitiendo su expansión gradual. Era claro que los talibanes no tenían apuro. Procuraban infiltrarse en las fuerzas de seguridad a través de ataques bien cronometrados a las patrullas y cuartelillos del ejército, y así lograban hacerse de armas que permitían organizar nuevos ataques. Al mismo tiempo, el numeroso ejército del gobierno afgano, con apoyo de fuerzas de Estados Unidos y aliados, había estado sufriendo un proceso de corrupción que hacía que el dinero que llegaba desde las metrópolis ocupantes, sobre todo Estados Unidos, iba a parar en los bolsillos de intermediarios, que a menudo eran jerarquías políticas o militares del gobierno. De esa forma, el sistema se iba corrompiendo por dentro sin que los estrategas de las fuerzas internacionales pudieran controlarlas o incluso, en algunos casos, participaran de las comisiones y coimas. No fue extraño que durante el mes de agosto de 2021 la estructura militar afgana se derrumbara como un castillo de naipes ante la sorpresa de los gobiernos involucrados en la guerra y hasta de los propios talibanes. Esta debacle militar preocupó a las fuerzas sociales que en Afganistán estaban procurando asegurar derechos civiles, en particular para las mujeres, que en otra época, durante el primer gobierno talibán, estaban fuertemente limitadas. Había preocupación que con un nuevo gobierno islamista se produjera un fuerte retroceso, cosa que seguramente ha de ocurrir. Una enseñanza de esta guerra es que las invasiones y los bombardeos de pueblos y ciudades no son el mejor método para procesar un cambio cultural. Se comprobó que el efecto puede ser el opuesto. Es posible colaborar desde el exterior para acelerar estos cambios con becas a jóvenes afganos de ambos sexos, presencia de educadores, tanto a nivel técnico y universitario, como local en las comunidades. Al mismo tiempo se requiere mucha difusión en los medios y a través de Internet, y en todos los casos evitando adoptar el rol de invasores. Estas experiencias también mostraron que los cambios culturales llevan tiempo y por lo tanto se necesitan actitudes pacientes para lograr los pequeños avances que puedan permitir construir las nuevas sociedades en donde todos los derechos humanos se respeten.